Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Bautista y bienvenidos a todos. Estamos iniciando este taller de matrimonios, lo que él necesita, lo que ella necesita. Muy buenas noches. Vamos a empezar nuestro taller, ¿verdad? Y nosotros nos estamos basando en estos tres libros, bueno, obviamente con las escrituras, lo que él necesita, lo que ella necesita, de William F. Harley Jr., ¿verdad? El arte de tener un matrimonio íntimo, de Tim y Jennifer Cousin, y cuando dos se vuelven uno, ¿verdad? De McCloskey, obviamente con las escrituras principalmente. Entonces, bienvenidos a todos. Y vamos a tener una aventura de 7 clases, ¿verdad? Donde vamos a ir tratando de ir hacia la intimidad en el matrimonio. ¿Cómo lograr una intimidad dentro de nuestro matrimonio? Todos deseamos un matrimonio fructífero, un matrimonio unido, un matrimonio que progrese, que esté dando frutos, ¿verdad? Pero para eso es toda una aventura y toda una enseñanza, ¿verdad? Toda una enseñanza. Entonces, pues incluso chistes abundan, ¿verdad? De que si la mujer manda, que si el hombre, ¿verdad? Es mandilón, que si... Y todos de repente, ¿por qué tanto chiste de repente? Pues porque obviamente son situaciones que pasan comunes en el matrimonio y nos reímos de nosotros mismos. Desgraciadamente, pues las estadísticas tristemente hablan de cómo se han desarrollado nuestros matrimonios. Ojalá los matrimonios todos estuvieran felices, ¿verdad? Quiero empezar presentando a mi familia, Martín Bautista, como dije, mi esposa Guadalupe Pérez Durán, ¿verdad? Ahí están, tenemos 2 niñas, una de 21 años y otra de 19, ¿verdad? Las 2 universitarias, y pues ya tenemos 23 años de casados, y esta es mi familia, ¿verdad? Y han pasado ya en el transcurso del taller, vamos a ver, vamos a poder compartir, también mi esposa va a poder compartir pues algunas aventuras, algunas cosas, a veces no tan agradables que hemos pasado en todos estos años, ¿no? Somos imperfectos como todos nosotros, y también el matrimonio puede ser imperfecto, pero no significa que no puede avanzar, no puede progresar. Déjame darte una estadística. Esta clase se llama Crisis de la Sexualidad en el Matrimonio, nuestra primera clase, y donde vamos a abordar un poquito cómo es que hay todos estos problemas que hoy vivimos en el matrimonio, de dónde se generaron, qué fue el problema inicial, ¿verdad? ¿Cuál fue la situación o las situaciones en general como sociedad que hemos pasado, en lo cual ha habido hoy crisis que vivimos en los matrimonios, ¿verdad? En septiembre, en septiembre 30, así está mejor, en septiembre 30 del 2020, la revista Forbes publicó que la tasa de divorcios en 2019 aumentó el 57% y la de matrimonios disminuyó el 24% en la última década. En México, de acuerdo con el INEGI, ¿verdad? De acuerdo con fíjate la estadística, ¿verdad? O sea, la tasa de divorcios en 2019 aumentó el 57% y la de matrimonios disminuyó, ¿verdad? Entonces, quiere decir, en la última década, de acuerdo al INEGI, o sea que vamos para abajo. El matrimonio está sufriendo realmente una crisis, ¿verdad? Ok. Sí se pueden revertir las cosas, eso es lo que buscamos. Entonces, renovar nuestros votos con nuestras parejas, no importa que llevemos recién casados, algunos aquí están recién casados, otros ya llevamos muchos años de casados, otros ya pasan de los 50, qué bueno, 50 años de casados es toda una aventura, pero tenemos que entender algo, tenemos que comprender la visión de Dios en el matrimonio, cuál es la visión, y tal vez nosotros nos hemos enamorado y platicado y soñado, pero a veces las parejas no toman esa visión de Dios para el matrimonio, y hay una dirección que Él quiere que tomemos. Entonces, notaremos áreas de oportunidad para mejorar no solo nuestro matrimonio, sino en nuestras vidas personales, ¿verdad? Y vamos a ver la necesidad de tener una relación con Dios, no solamente emocional, o ay, qué bonito Diosito, no, una relación profunda con el Señor, con nuestro Creador, y de consultar su guía, de buscarlo a Él, de saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Muy bien, dos de muchas razones por las que las parejas fracasan. Aquí les vamos a comentar, ¿verdad? Que es, las parejas fracasan al hacerse felices uno al otro. Hay mucho intento, y eso es muy bueno, pero hay fracaso al hacerse feliz por el carácter, por el pasado, ya lo vamos a reflexionar un poquito ahorita, pero fracasan.
Y al haber ese fracaso, pues obviamente la pareja como matrimonio fracasa. Y número dos, las parejas se hacen infelices en uno al otro. O sea, ya casi guerra declarada, ¿no? Se vuelve una guerra de dimes y diretes, es que tú tuviste la culpa, es que yo no, tú nunca, yo siempre, o tú siempre, yo nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver una escritura en Génesis 2:24. Esto es interesante cómo desde la creación vamos a ver que el matrimonio era algo perfecto, ¿no? En Génesis 2:24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Ellos comprendían cómo funcionaba su cuerpo, ellos comprendían cómo era la situación, ¿verdad? Ellos prácticamente acababan de ser creados, tenían poco tiempo, ¿verdad? Pero no sentían vergüenza, ellos entendían que la relación era una comunicación precisamente emocional, espiritual y física entre ellos. Eran los únicos que estaban, ellos y Dios, nada más, ¿verdad? Entonces, qué increíble relación había. Disfrutaban del jardín del Edén, disfrutaban de las bendiciones que tenían, y a lo mejor ni se daban cuenta, pero ellos disfrutaban. Y había una conexión íntima entre ellos, emocional, obviamente física y espiritual, ¿verdad? Ellos, pero también estaba Dios en el jardín, ¿ok? Entonces hoy recibimos, ¿verdad?, mala información de lo que es una relación sexual. Hoy, desgraciadamente, a través de la historia nos hemos confundido, nos hemos aturdido, desviado el corazón del ser humano, ¿verdad? Un pasado de abusos, muchos de aquí, muchas historias, un despertar a la sensibilidad sexual de manera incorrecta, abusos, violaciones, etcétera, muchas prohibiciones y tabúes, daños de nuestro pasado, mucho egoísmo en el ambiente. Y a veces tan concentrados estamos, ¿verdad? Tan concentrados estamos en nuestro ego que no observamos que existen necesidades, o sea, lo traemos al matrimonio y no entendemos que existen necesidades emocionales, espirituales y físicas de nuestra pareja que debemos satisfacer. Necesitamos aprender cómo la naturaleza del hombre y la mujer en general. O sea, necesitamos no solamente sentarnos a ver que tenemos necesidades de un pasado, que no lo podemos evitar, ya pasó, ahí está, pero también existen ese pasado en nuestra pareja, esas necesidades en nuestra pareja. Entonces, necesitamos aprender cómo es la naturaleza en general del hombre y también de tu pareja, ¿verdad? Eso es bien, bien importante, ¿no? Y obviamente también ha crecido la ignorancia de lo que Dios piensa del matrimonio y cómo debe ser. Y esto pues, es una tristeza, ¿verdad? Porque ah, yo recuerdo cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, tuvimos que hablar mucho de nuestro pasado y eso fue algo, una situación emocional, un encontronazo. Yo no pensé que fuera algo que me afectara, sin embargo, en ese momento me afectó. Debo decir que fue un momento incómodo. Tuvimos que hablar después, hubo lágrimas, pero gracias a Dios pudimos hablar y pudimos poner en la mesa. Y esto no hubiera sido lo mismo si yo antes no hubiera conocido de Dios, no hubiera conocido su voluntad y también cómo yo era. Entonces, la ignorancia de lo que Dios piensa del matrimonio y cómo debe de ser es la misma ignorancia de cómo Dios piensa de nosotros mismos. O sea, desgraciadamente, que lo peor es que parece que cada vez a menos personas les interesa lo que Dios piensa. ¿Por qué? Porque es tu religión, porque es algo frío, pero no podemos criticar algo que no conocemos. Entonces, en realidad Dios tiene una guía increíble para el matrimonio, una guía increíble para nuestras vidas. Entonces, necesitamos volver otra vez al mapa del Creador, al que nos hizo, ¿verdad? Entonces, necesitamos volver a lo que Dios opina, a lo que Dios conoce, y si nosotros sabemos cuál es el mapa original, cómo debe ser la guía, vamos a poder darnos cuenta en dónde hemos cometido el error nosotros, no como sociedad, no para criticar, sino para darnos cuenta nosotros cómo somos y lo que necesitamos hacer. Entonces, la sexualidad ha sido diseñada por Dios como una manera de conocer a Dios en Cristo con más profundidad. ¿Qué significa esto? Es una frase de un libro, Sexo y la Supremacía de Cristo, de Piper y Taylor, ¿verdad? De Piper y Taylor, perdón. Y precisamente este tipo de cosas son ciertas. La sexualidad fue creada por Dios, fue diseñada por Dios. Si nosotros fuimos diseñados por Dios, la sexualidad no es mala en sí misma. Nosotros la hemos deformado,
la hemos mal diseñado, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a profundizar. ¿Cómo es esto? Que dice aquí diseñado como una manera de conocer a Dios en Cristo con más profundidad. Vamos a ver esto en un ejemplo aquí en Ezequiel. Aquí voy a pasar. En Ezequiel 16:1, del 1 al 5, dice: después recibió otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Qué escritura tan más fuerte, ¿verdad? Hablando metafóricamente aquí, para explicar un poquito, no vamos a explicar todo el contexto y toda la historia que representa esta escritura, pero sí podemos decir que en el Antiguo Testamento era un momento del pueblo de Dios donde Dios estaba enfadado realmente con su pueblo, estaba molesto, enojado, habían sido infieles, lo habían abandonado, y él hace una comparación de una pareja, de una relación donde ella es prácticamente es adúltera, es inmoral, ¿verdad? Entonces, y teniendo esta comparación, su pueblo se había prostituido, en pocas palabras, ¿no? Que hay otra escritura en Ezequiel 16:15 que dice: pero pensaste que eras dueña de tu fama y belleza, entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba, tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Entonces, pues sí, si tú lees todo el capítulo 16, ves y vas a notar cómo él estaba hablando, Dios estaba hablando a su pueblo. Pero ¿por qué el Señor usa un lenguaje tan gráfico? ¿Qué tiene que ver con mi matrimonio? Entonces, el Señor describe las elecciones espirituales que el pueblo ha decidido tener y con lo cual su pueblo, que incluso se divide en dos, se divide en Israel y Judá, ellos los dos finalmente adoraron ídolos, ¿verdad? Imágenes, estatuas, ¿verdad? Ídolos paganos, se olvidaron su relación con Dios. Yo creo que muy parecido a como lo estamos haciendo ahora. Pero hicieron alianza con pueblos y se mezclaron y perdieron la identidad como pueblo judío, la perdieron. Ellos terminaron exiliados y terminaron adorando a otros ídolos, mezclándose con otros pueblos y Dios quedó olvidado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor usa un lenguaje así? Entonces, aquí está lo que comentábamos. El Señor describe las elecciones espirituales que el pueblo de Israel y Judá han tomado. Adoraron ídolos paganos, se mezclaron, ¿verdad? Él quiere que su pueblo comprenda el dolor que él siente cuando elegimos adorar algo más que no sea él. Es como en una pareja. Él lo compara como el matrimonio o como una relación de adulterio. Pocas experiencias son tan dolorosas en el matrimonio que el adulterio, y Dios quiere expresar que siente el mismo dolor. Quizá algunos de ustedes no alcanzan a percibir esto. Solamente leyendo las escrituras puede uno ver que Dios quiere una relación con el hombre. En este caso, en el Antiguo Testamento era con un pueblo físico. Hoy, con el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios quiere una relación con toda la humanidad. Pero desgraciadamente ya no se creen en Dios como Jehová, Dios bíblico, como el ser que nos creó. Ya nosotros tenemos muchas ideas de Dios porque no lo conocemos, porque no conocemos sus escrituras. Y entonces cada uno crea ciertas ideas de Dios. Y hay una discutidera de repente, pero no es el tema de hoy, obviamente. Pero sí es algo que nos puede hacer reflexionar la comparación de lo que a veces pasa en nuestro conocimiento incluso en nuestra sexualidad y de quién es Dios. Pero fíjate, aquí lo que él quiere que veamos es no, no podemos tener una relación adúltera porque hay un dolor muy profundo. En todo caso, lo estamos hablando ahorita, lo vamos a estar hablando en el matrimonio, pero él lo reflejaba como él y su pueblo, o el agente o su creación, la humanidad, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos profundamente, espiritual, emocional y físicamente. Fíjate cómo él usa la creación para decirnos quién es él. Y ahí están algunas referencias que tú puedes ver en las escrituras, si tú tienes Biblia en tu casa o si ya la has leído.
Tú puedes ver esas referencias en Romanos 1:20, Salmo 19, 1 al 3. O sea, hay una relación que él quiere tener, primero emocional, ¿verdad? En donde él quiere que nos demos cuenta con nuestra percepción, nuestras emociones, ¿verdad? Pero también él quiere tener un contacto profundo. Nos muestran quién es él al hacernos a su imagen. En Génesis 1:27 dice que él nos hizo a su imagen. O sea, una conexión emocional, una conexión espiritual y una conexión física. Él quiso que lo conociéramos, interactuáramos con él, hablar con él, ser un ser humano, y por eso se reveló en cuerpo humano cuando vino Jesús, obviamente, ¿no? Ahí está la referencia, ¿no? Cómo él vino al mundo, Juan 1:14, y se mostró precisamente en su amor, a darle dirección al mundo. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos de esa manera. Y una de las cosas, precisamente, una de las maneras, una de las, precisamente, de las expresiones de esa conexión es el matrimonio. Ahorita ya lo vamos a ver, ahí en Juan 10:14, y vamos a mostrar un poquito cómo él revela a través de las escrituras que él quiere esa conexión. Dice aquí en Juan 10:14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Una nueva traducción viviente, como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. La palabra conocer viene de una palabra del griego gnosko, que es conocimiento profundo uno al otro. En todo caso, él se refiere al pastor y las ovejas, ¿no? Yo conozco a ellas y ellas me conocen a mí, ¿verdad? Pero en Mateo 1:25 dice aquí, fíjate, dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso nombre Jesús. Estamos hablando de María, aquí en la versión Jeremías, perdón, en la versión, la Biblia de Jerusalén 76, y dice, no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo. O sea, aquí está hablando de José y María, y no la conocía. O sea, esta palabra, fíjate, la palabra conocía viene de la misma raíz, nosco, que es la misma raíz que está hablando aquí atrásito en Juan 10:14, fíjate. El buen pastor dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y aquí, y si no la conocía, es la misma raíz, ¿verdad? Y la palabra aquí entonces es conocer íntimamente. Estamos hablando de las relaciones de matrimonio íntimas, de una relación sexual entre José y María, ¿verdad? Entonces, Juan 31:34 dice, ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro, en Jeremías, pero es Jeremías 31:34, dice, estamos hablando del Antiguo Testamento, es otro ejemplo, ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Es otra vez la versión Biblia de Jerusalén 76, tal vez algunos la tienen, ¿verdad? Incluso es una versión que los católicos usan bastante. Y conocer, a Yahvé, otra vez la palabra conocer, ¿verdad? Fíjate, aquí está hablando otra vez de relación Dios, Yahvé, Jehová, a su pueblo. Y aquí estamos hablando, aquí está, que conoce Yahvé, y en el hebreo conoce es Yadá. Esa es la palabra en el hebreo, conoce. Aquí en Génesis 4:1, vamos otra vez al principio, cuando Adán y Eva, y se conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Otra vez la Biblia de Jerusalén, 76, y otra vez la palabra conoció. Entonces conoció a Jehová, conoce, en el Nuevo Testamento se maneja el griego y el antiguo es el hebreo, entonces Yadá, del hebreo. En otras traducciones, la NBI, la Biblia de las Américas, de hoy menciona que Adán se unió a su esposa, Eva tuvo relaciones sexuales, pero la raíz es conocer, o sea, es la misma palabra, pero se refiere a conocer a relaciones sexuales, conocer profundamente. ¿Qué significa todo esto? O sea, que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra conocer usada para describir, primero, cómo Dios nos conoce, cómo podemos conocer a Jesús el pastor, cómo Jesús conoce a Dios, ¿verdad? Y cómo Dios quiere que lo conozcamos. Es la misma palabra que se usa para describir la relación sexual entre Adán y Eva y José y María. Entonces, esto es muy interesante porque lo que él quiere lo que él está hablando de es conexión, cuidado.
No pensemos que nuestra relación con Dios o relación entre Jesús y Dios tenga expresión sexual. No, y ahorita lo vamos a explicar, porque no es una conexión solamente en nuestra mente verbal o físico, sexual, no. Eso es lo que el mundo pagano deformó en dioses falsos a través del culto con prostitutas. Hay religiones que hay prostitutas en los templos y que según esto es lo mismo. No, lo que dice es la profundidad de conexión que Dios quiere con nosotros. Es lo más importante. Una conexión emocional, espiritual y física a un nivel completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una relación sexual solamente es física. Cuando hay una relación extramarital normalmente es física, a lo mejor emocional, pero no espiritual. Lo que él quiere es una conexión espiritual, física y emocional. Y eso cuando se da en el matrimonio es justamente algo increíble. Precisamente es lo que el matrimonio se espera, una conexión así. Y es una pruebita del cielo. Ya vamos a ver, aquí en Juan 17:3 dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, ¿verdad? Entonces, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Otra vez la palabra conozcan. Fíjate, aquí hablando Jesús, orando con Dios y diciendo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien tú envías. Es decir, la palabra conozcan, diagnosco, nuevamente aquí, la definición bíblica de la vida eterna es conocer, conexión profunda, profunda, ¿verdad? Entonces, imagínate, pasaremos la eternidad en un conocimiento, comprensión y cercanía íntima con Dios, que es Jesús. Nuestra relación sexual en el matrimonio es una probadita de los niveles de la profundidad y niveles de conexión maravillosa e íntima que tendremos con Dios para toda la eternidad. Dios usa lo físico para expresar lo espiritual, para que así podamos conocerlo. Qué increíble, ¿no? Si lo conocemos, viene la... Si no lo conocemos, si no entendemos esa conexión, entonces viene la deformación. Y justamente en Romanos 1:24 dice eso, por eso Dios los ha abandonado y los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En Romanos 1:25, en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Entonces, aquí precisamente es una explicación. Dice, hey, tranquilo. Dice, Dios los ha abandonado en sus impuros deseos que hay en ellos y han cometido cosas horribles. Dice, han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo. O sea, cuando no hay esa conexión, solamente se queda en una deformación, algo incompleto. Si lo conocemos a Él y nos conocemos el uno al otro, estamos hablando de un matrimonio, entonces nos protege y guía nuestras relaciones sexuales y nuestra vida matrimonial. Y nuestra vida, obviamente, nuestra vida en general. ¿Qué especial es esto? Nos daremos cuenta que en el matrimonio, si no estamos conectados sexualmente, no lo estamos emocionalmente, si no estamos, si no estamos conectados sexualmente, no lo estamos emocionalmente ni espiritualmente y viceversa. Es decir, una conexión perfecta delante de Dios como matrimonio. Es una conexión espiritual, emocional y física. Entonces, si nada más es sexual, pero no hay emocional, entonces no es completa. O espiritual, no es completa. Si nada más es física, menos. Entonces, ¿cómo conectarnos? Precisamente es el tema de todo este taller. ¿Cómo conectarnos? Entonces, precisamente por eso vamos a dejar algunas tareas de esta clase, ¿verdad? En resumen, queremos explicar que precisamente la deformación que tenemos viene porque a través de la historia hemos desconocido a nuestro Dios, hemos apelado a nuestros propios sentimientos, a eh, nuestra propia manera de pensar y nos hemos desconectado de Dios. Él tiene la sabiduría perfecta y Él sabe cómo conectarnos, Él sabe cómo podemos no solamente manejar nuestro matrimonio, que es el tema de este taller, sino toda nuestra vida en general. ¿Ok? Entonces, en esta primera clase es lo que quisimos explicar. Vamos a dejar una tarea precisamente, que son unas preguntitas que nos van a ayudar mucho a poder meditar en cómo es un poquito hasta cómo fue un poco nuestro pasado y qué tan informados estamos en nuestra pareja el uno del otro de todo este conocimiento que necesitamos tener. Entonces, aquí está la tarea. Son 4 preguntas. ¿Te explicaron en tu infancia? Pregunta número 1. Si fue así, ¿a qué edad?
de manera abierta cómo se hacían los bebés y cómo funcionaba el sexo, te lo explicaron. De acuerdo a tu formación en la vida, ¿ha afectado tu manera de ver el sexo? ¿Has experimentado alguna experiencia sexual no deseada e indebida que afectó a tu matrimonio? ¿En qué formas ha llegado a ser el sexo un punto de contienda en tu cónyuge? Ok, entonces estas son las preguntas que vamos a tratar de responder en esta primera clase. Créeme que si tú estás contestando estas preguntas, haciendo las tareas semana a semana de todo esto que vamos a tener, tú vas a tener una gran avance en tu matrimonio, ¿no? Para empezar, debe de haber comunicación, vamos a hablar de todo esto en las próximas clases, pero traten de primero individual, no se trata de forzar nada, se trata de platicar. Si uno de los dos no quiere estar en el taller o se siente forzado, mejor está bien que no entre, que no es nada forzado. Ojalá pudieran estar los dos y que pudieran meditar en estas preguntas. Estas preguntas yo diría que fueran individual primero y después si quieren compartirlas, que sería lo mejor, adelante. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, eso sería todo por esta ocasión. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar. Gracias a todos.